Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy quisiera hablar de las declaraciones de Ana Paulina Luna eh, respecto de la desclasificación de ciertos videos del Pentágono que en su oportunidad le habían negado y que ahora, al parecer, por orden superior, van a tener que liberar. Muchos dicen que es simplemente para tapar ciertos temas que no favorecen mucho al gobierno de Trump, porque se acercan elecciones, entonces tiene que, digamos, mejorar su imagen, y que puede ser así, porque el mundo de la política es así, bastante sucia en ese sentido. Eh, pero sin embargo yo considero que es algo importante y que es algo de lo que se tiene que hablar y que está siguiendo, digamos, una dinámica impensada para muchos porque son cosas que deben darse progresivamente, porque se acercan muchos acontecimientos que tienen que ver con todo esto, ¿no? Con la liberación de esos datos y precisamente con lo que hablábamos en todos esos videos anteriores respecto de que las escrituras en los últimos tiempos comenzarían a entenderse mejor. Eso consta en la obra de Benjamín Solari Barravecini, como hablamos en los videos anteriores, y por lo tanto es cierta parte de eso sobre lo cual quiero referirme en esta breve intervención. Entonces, lo primero que hay que decir es que aquella iglesia que sí considera eh, el libro de Enoch es la Iglesia Católica Etíope, y que en su momento la Iglesia Católica Etíope dependía de la Iglesia Copta, eh, que me parece, creo que estuvo fundada por San Marcos. Es decir, ahí ya tenemos a un apóstol de Jesús. Reitero, el apóstol San Marcos, la Iglesia Copta y, dependiente de la Iglesia Copta, la Iglesia Católica Etíope, que es donde consta el libro de Enoch. ¿Cuál es la fundamentación? La fundamentación de la Iglesia Etíope es que, ya ingresando en los datos, no en las opiniones, a pesar de que hasta ahora no emití ninguna opinión, sino solamente datos, vamos ya directo a uno de los padres de la Iglesia, que no es moco de pavo, como suelo decir, y que es Atanasio de Alejandría. Eh, la Iglesia Católica no considera al libro de Enoch porque, valga la redundancia, la Iglesia Católica considera que el libro de Enoch no aportaba o no aporta teología. ¿Y por qué? Porque en los videos anteriores, como ustedes vieron y escucharon, yo expliqué que en los primeros años del desarrollo del cristianismo se transmitía oralmente porque era secreto, porque si no te mataban. Entonces, los cristianos tenían prohibido escribir libros. Ese fue el terreno fértil que aprovecharon las corrientes eh, distorsionadoras de la tradición de Jesús para meter mentiras, tergiversaciones. Entonces, los apóstoles y los discípulos
de los apóstoles, llegó un momento que tuvieron que empezar a redactar libros, cartas, eh, como por ejemplo San Pablo, que tuvo que redactar cartas a las diferentes iglesias para combatir esas herejías. Entonces, ¿por qué digo esto? Y porque todo lo que consta en el Nuevo Testamento precisamente es entonces un desarrollo teológico, un desarrollo teológico. Eh, Eso es lo que lo diferencia del Antiguo. Entonces, supongo yo, desde mi ignorancia, que la Iglesia, al no constar mucha teología, y más que nada historias que hablan de seres que vinieron de afuera de la tierra, entonces eso no aportaba teología. Entonces no consideraron o dejaron de considerar, mejor dicho, al libro de Enoc, que en realidad son varios, no uno solo, son varios libros, o sea, son los libros de Enoc, pero en este caso vamos a considerar uno solo, que es el que aborda aquello de los vigilantes, los Grigori, ¿no? Bueno, entonces, como decía, eh, la iglesia etíope, como ya se venía considerando ese libro, ellos siguieron considerando al libro de Enoch. ¿Dónde está la fundamentación? La fundamentación está en el libro de Judas, que dice que Enoch fue un profeta. Por lo tanto, es palabra de Dios, porque un profeta emite mensajes que le entrega a Dios. Así de simple. Bueno, y aquí por fin, luego de esta extensa introducción obligatoria, porque si no, no los podría poner en contexto, vamos a ir abordando esto. Dice, para la iglesia etíope no hay contradicción, sino una armonía orgánica. Su argumento se basa en la continuidad de la revelación y la autoridad de la tradición alejandrina. Aquí los puntos clave de su fundamentación. En primer lugar, la herencia de Atanasio. Atanasio de Alejandría fue quien fijó el canon de 27 libros del Nuevo Testamento que usamos hoy. La iglesia etíope argumenta que, al ser Atanasio un obispo de la sede de Alejandría, de la cual ellos dependían, su autoridad valida la estructura bíblica. Pero ellos extienden esa autoridad a la tradición local que ya preservaba a Enoc. La cita de Judas, ese ya es la segunda argumentación, se apoyan en un argumento lógico. Si la epístola de Judas, que está en la Biblia de Roma y de todos, cita textualmente a Enoc como un profeta, entonces el libro de donde proviene esa cita debe ser inspirado. Luego, el tercer punto, la limpieza del canon. Mientras Roma y los griegos descartaron a Enoc por temor a las interpolaciones o por su origen oscuro, los etíopes sostienen que ellos fueron los únicos custodios fieles que mantuvieron la Biblia completa, sin censura. Luego, el último punto aquí, que es la amalgama teológica. Utilizan a Enoc, los etíopes, para explicar la naturaleza del mal, los vigilantes, gigantes. Aquí tenemos que aclarar, los vigilantes fueron los que vinieron desde afuera de la tierra aquí a la tierra. Y los gigantes ya son, digamos, la descendencia de esos vigilantes, ¿no? Eh,
y la figura del Hijo del Hombre. Para ellos, las visiones de Enoc sobre el Mesías encajan perfectamente con la cristología de Atanasio sobre la divinidad de Cristo. En resumen, infieren que Atanasio defendió la esencia de la fe y que ellos, como sus herederos en África, simplemente mantuvieron vivos los libros que los apóstoles, como Marcos, les entregaron originalmente. Reitero, estos son datos, no opiniones. Dice, la postura etíope es que San Marcos les otorgó esa validez inicial al establecer la comunidad de Alejandría. Para ellos no fue un acto administrativo, sino orgánico. Toman a Marcos entonces como el puente, ¿no? Al ser Marcos el vínculo entre los apóstoles y Egipto, la iglesia etíope cree que él introdujo el uso de los textos que la comunidad judeocristiana de Jerusalén ya valoraba, incluido a Enoch. Autoridad de la sede, como la iglesia de Etiopía nació bajo el ala de Alejandría, consideran que su canon, que incluye a Enoch, es el canon original, completo, que los apóstoles nunca prohibieron. Datazo ese, ¿eh? Los apóstoles nunca prohibieron. Bueno, argumento de custodia. Ellos sostienen que no agregaron a Enoch, sino que las otras iglesias lo perdieron o descartaron por presiones políticas y teológicas en los siglos IV y V, mientras ellos permanecieron fieles a lo que Marcos estableció. Marcos estableció. Otro datazo. Bueno, yo con esto no estoy opinando sobre la iglesia, yo estoy tirando datos. A ver, en resumen, para un etíope, si Marcos fundó su sede y Enoch está en la Biblia, es porque Marcos y por extensión Pedro validaron su contenido. Bueno, ahora vamos a ver cómo los padres de la iglesia, la patrística, argumentaba en base al libro de Enoch. Muy bien, seguimos. Clemente y Orígenes, pilares de la escuela de Alejandría, utilizaron a Enoch no como un libro decorativo, sino como una fuente de autoridad teológica, aunque con matices distintos. Clemente de Alejandría, él consideraba prácticamente escritura sagrada, citas directas en sus obras, especialmente en Eclogue, perdón porque soy de madera para el griego o el latín, Profetiqué, cita pasajes de Enoch para explicar el origen del conocimiento humano y las artes, atribuyéndolos a la revelación de los ángeles caídos. Guarda. Fundamentación. Para Clemente, Enoch era la prueba de que existía una sabiduría antigua que precedía incluso a los filósofos griegos. Bueno, seguimos. Orígenes. Su postura fue más compleja y evolucionó hacia la cautela. Uso inicial en sus primeros tratados de Principis utiliza a Enoch para validar su cosmología y la jerarquía de los seres celestiales. Perdón. Duda posterior. Al notar que no todos los grupos cristianos aceptaban el libro y que los judíos de su época ya lo habían descartado del canon hebreo, empezó a citarlo con la salvedad de que las iglesias no lo consideran divino. Influencia. A pesar de sus dudas, sus comentarios sobre los vigilantes y la caída de los ángeles están profundamente empapados de la narrativa de Enoch. ¿Ah? A ver qué podemos encontrar más acá. Clemente de Alejandría, el origen de las artes. Este es otro padre de la iglesia, ¿eh? Guarda.
Dice, en su obra Ecogle Propheticae, extractos proféticos, Clemente valida la narrativa de Enoch sobre los ángeles que descendieron a la tierra, o sea, los vigilantes. Esta es una cita textual. Dice, Enoch dice que los ángeles que transgredieron enseñaron a los hombres la astronomía, la adivinación y las demás artes. Esta es una cita de Clemente. Dice, Clemente usa esta referencia para explicar cómo ciertos conocimientos secretos llegaron a la humanidad, aceptando el relato de Enoch como una fuente histórica y espiritual válida. Orígenes, la jerarquía de los astros. En su tratado fundamental de Principis, sobre los principios, aquí viene la cita textual a Orígenes. Pero también en el libro de Enoch se encuentran descripciones similares, donde se dice que las estrellas son seres vivos que recibieron órdenes de Dios. Eso dice Orígenes, basándose en el libro de Enoch. Perdón. Bueno, cita aquí también aparece Contracelso. Pero vamos a... aquí dice, esto es importante, quiero leerlo. La epístola de Judas, que sí consta en la Biblia, versículos 14-15, es el gran dolor de cabeza para quienes rechazan a Enoch, porque cita el libro textualmente como una profecía verdadera. Y dice, abro comillas, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cierra comillas. El dilema de Roma. Punto 1. Inspiración. Roma cree que la epístola de Judas es palabra de Dios inspirada. 2. Validación. En esa epístola el autor dice que Enoch profetizó, validando el contenido del libro apócrifo. Exclusión. A pesar de esto, Roma decidió que el libro de Enoch no es inspirado y lo dejó fuera del canon. Ya expliqué por qué. Bueno, seguimos. Bueno, esto es lo que básicamente quería decirles, así rápido, rápido. Disculpa, gente, pido disculpas porque estoy escaso de tiempo, tengo muchísimas cosas que hacer, pero no quería dejar pasar la oportunidad para hablar de esto. Es algo candente y que va a ir progresivamente, se va a hablar mucho más de esto, así que nada, por ahora es esto lo que puedo aportar desde esta perspectiva. No tanto desde el mundo de la ufología, aunque sí, ya he aportado. Pero bueno, podemos cerrar con eso si quieren. La primera audiencia, en donde se hicieron declaraciones que produjeron cimbronazos, como por ejemplo la de David Grush, que ya expliqué, que declaró que el Pentágono tiene en su poder naves de origen no terrestre y seres biológicos de origen no terrestre, no humano, como dijo él. Y después, posteriormente, otras declaraciones a periodistas, como por ejemplo la de Jake Bapper, en donde dijo que recuperaron, contó la historia de cómo recuperaron una nave de forma ovoidal y que cuando aconteció eso, en un momento dado, él tuvo una experiencia espiritual y relacionada con una conciencia femenina que destilaba mucho amor, dijo él, y que se dio muy trastornado positivamente con esa experiencia. Y bueno, un poco más atrás en el tiempo, podemos tomar las declaraciones también de Karen Hughes, ¿no? Creo que ya falleció esta señora, este, que fue asesora del Banco Mundial
y que en sus declaraciones, que también produjeron cimbronazos, dijo que la economía del mundo estaba regida por seres que no son de aquí. Y los denominó Homo capensis, ¿no? Bueno, y después, más acá en el tiempo, un poco, digamos, allá por, no sé, 2012, más o menos, por ahí, las declaraciones del congresista canadiense Paul Hellyer, ministro de Defensa, mejor dicho, eh, y en esas declaraciones él dijo que había extraterrestres caminando entre nosotros. Ahora, ¿de dónde estas personas consiguieron esos datos? Evidentemente alguien los filtró y evidentemente alguien sigue filtrando datos. Filtrando datos, ¿por qué? Y porque todo ese tipo de cosas eh, se las reservan los gobiernos eh, para digamos, enviando todas esas cosas a empresas privadas, que son las que desarrollan armamento. Como ustedes ya saben, y yo siempre lo repito, todos los adelantos tecnológicos tienen primero aplicaciones militares. Luego, tras un estudio pormenorizado, se decide qué se va a entregar al público, a la gente de a pie. Pero todo primero tiene aplicaciones militares. Este, lo que pasa que en estos casos estamos hablando de una tecnología muy avanzada que no solamente tendría aplicación militar, sino además delictiva. ¿Por qué? Porque eh, no son detectables por radares, por ejemplo. Y eso fue lo que declaró Herrera, un ex miembro de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos, también en la primera audiencia, bajo juramento, tanto David Grush como Herrera declararon bajo juramento, tras lo cual se emitió la ley de la cual les hablé anteriormente. Y decía que, por lo tanto, todas estas tecnologías basadas en cosas que no son de aquí de la Tierra, sirven para burlar sistemas de seguridad. Y cuando hablamos de burlar sistemas de seguridad, estamos hablando de delitos. Delitos que van desde el tráfico de estupefacientes hasta cualquier otro tipo de tráfico, que genera millones, millones. Y que por lo tanto ahí vemos por qué el interés de ocultar todo esto, por qué el interés de negarle esos videos a la señora Paulina Luna y por qué se precisa una orden superior para que esos funcionarios del Pentágono entreguen esos videos y que de alguna manera se vaya desclasificando eso para el público. Igualmente, no sé qué tanto va a opinar el público respecto de todo esto, pero viene bien porque eso va a propiciar a que comience a cambiar el chip de la gente. En primer lugar, a darse cuenta de que sí existen cosas que no son de este mundo. Y que, como dice Benjamín Solari Parravicini, el hombre bajó de los planetas. Y que los ángeles, denominados ángeles en el Antiguo Testamento, son los extraterrestres de hoy. Y que por lo tanto, si esos ángeles caídos de los cuales habla el libro de Enoch, merced a propiciar descendencia juntándose con las hijas de los hombres, entonces tienen una contra en el plan divino, en el plan que diseñó Dios para rescatar a la humanidad y que también implementa una línea genealógica a partir de su promesa de poner sobre la tierra a una mujer
que trajera a su hijo al mundo. Ahí está entonces la otra línea genealógica. Bueno, aquí lo dejo, gente. Les pido un like, compartir el video si les gustó. Y bueno, Generación Gris, nos vemos enseguida.